Buena familia, ¿cómo estamos? Espero que se encuentren muy bien. Estoy prendiendo acá un saumerio, un palo santo más que un saumerio. Y hoy familia, les he traído una reflexión de los últimos días, de las últimas semanas. He hablado de esto un poco por Instagram también. Y ahí estamos. Y de paso me agarró el mate. Y la reflexión del día de hoy, familia, tiene que ver con aprender a elegir las batallas. Mm. En los últimos años he tenido un conflicto muy puntual que se me ha ido repitiendo y claro, alrededor de estos años lo he ido también interpretando de manera diferente. Recuerdo que hace algunos años atrás incluso, claro, sentía el ataque, la necesidad de defenderme, mi ego ahí como defendiendo su verdad, ¿no? Y un poco justamente creo que la reflexión que he llegado estos últimos días, estas últimas semanas, ha sido de aprender a elegir las batallas, porque me he dado cuenta que no todas las batallas y conflictos que se nos presentan realmente siento yo que requieren de tu energía, que requieren de tu amor, de tu presencia. Mm. Y algo que me ha ayudado a mí en lo personal es preguntarme, bueno, ¿para qué voy a realmente lanzarme a este conflicto, lanzarme a esta batalla? Recientemente, por ejemplo, entré en una situación puntual, esto lo compartía en Instagram, ¿no? Se me preguntó si me quería sentar a hablar con una persona, ¿no? Y en ese momento, quien era el intermediario, yo le dije a esta persona, al intermediario, le digo, ¿para qué me voy a sentar a hablar con esta persona? ¿Desde qué lugar? Porque eso es lo más importante. Quédense con esto. ¿Desde qué lugar se van a sentar a hablar con la persona? Porque si nos vamos a sentar aquí para ver quién tiene razón, si él, si yo, ella o yo, quien sea con quien sea que hoy está teniendo el conflicto o algún tipo de conflicto, mamá, papá, la familia, los hermanos, la pareja, ¿con qué intención te vas a sentar hoy a batallar? ¿Para qué? Creo que también es importante a veces hacer la mea culpa o tomar responsabilidad, diría yo, y reconocer que muchas veces el conflicto se nos presenta porque uno está sosteniendo una situación, una decisión, una elección, por los motivos, incoherencias, excusas que nos inventemos, pero en fin, confiando también en que uno a cada momento está viviendo lo que necesita vivir, sostiene ciertas decisiones y muchas veces el conflicto creo que se genera a partir de eso. Y me he dado cuenta también que el conflicto uno lo puede como analizar y lo puede ver de diferentes ángulos, ¿no? Y uno es la capacidad de decir, bueno, ok, ¿para qué se me presenta el conflicto? ¿Qué es lo que necesito aprender a través de esta persona, a través de este espejo, a través de esta situación? Y por otro lado, necesariamente el aprendizaje no implica que lo deba de poner en práctica en el conflicto muchas veces. Tal vez el aprendizaje me viene bien para imponerlo, para ponerlo en práctica en otras áreas de mi vida, en donde sí realmente merece la energía, merece mi amor, merece mi presencia.
porque me es mucho más significativo para mí. Porque el ego va a hacer lo imposible para poder defender su verdad. Va a hacer lo imposible para defender el ataque que percibe. Y eso es lo que necesitamos tener en claro, que no hay nadie atacándote. El conflicto siempre, siempre, siempre se nos presenta para que nosotros podamos integrar algo en nosotros, ya sea un aspecto de nuestra personalidad que rechazamos, algún miedo, atravesar alguna herida, tal vez lo que nos hace es recordar justamente esa herida. Entonces, para que la empezamos a ver, reconocer, observar y de a poco conectar también con eso, sanar, perdonar lo que necesitamos perdonar. Porque frente al conflicto tenemos tres opciones: confrontar o enfrentarnos. Tenemos la opción de alguna manera justificarnos, que no termina siendo un enfrentamiento, sino una justificación de por qué yo actué o dije o hice lo que hice. O tenemos la tercera forma, que es la de evasión. Pero no hay una mejor forma de responder frente al conflicto. No necesariamente, y ojo con esto, no necesariamente enfrentarme al conflicto es siempre la mejor opción. Enfrentarme quiero decir en cuanto a si yo siento o mi ego siente que lo atacan o que hay algo que se pone en duda acerca de mí, no siempre necesito contraatacar, no siempre necesito enfrentar en el sentido de, de poner un límite ahí muy severo y de poner un, sí, un límite diría yo, ¿no? Y dejar como muy en clara cuál es mi postura. Y a veces sí me va muy bien, digo eso también. Pero simplemente a veces con hacer el trabajo bueno, sí creo que desde una madurez emocional decir como, bueno, aquí hay dos partes, no es solamente uno quien conforma esta situación. eh, y haciendo un poco de esa autoindagación y esa introspección, ¿no? De alguna manera, de, bueno, a ver, qué sí, en dónde sí yo tal vez fallé, en dónde sí yo tal vez tuve una reacción que puedo entender que al otro le joda, que al otro le moleste, dije algo que tal vez cayó mal. También hacer como ese trabajo, ¿no? Y tener esa aceptación de que uno también comete errores y que uno a veces también la caga. Pero también entender que del otro lado hay otra persona y que siempre, siempre, siempre es un 50 y 50, ¿no? Y a veces el conflicto se arrastra y a veces es uno quien la caga, a veces es otro quien la caga y por eso es como, bueno, ¿a qué voy a batallar? ¿A defender qué? Entonces creo que hay momentos en donde con paz, con profunda aceptación, con profundo amor, sabiendo que uno es humano y que uno también puede haber cometido errores, al igual que el otro, saber retirarse, saber resguardarse, que no es un acto de cobardía, saber conservarse de alguna manera. Porque para tener una conversación y una charla en donde podamos abordar el conflicto de forma madura, emocionalmente segura, cuidadosa, respetuosa, amorosa, tiene que haber mucha predisposición y tiene que haber mucha conciencia. Y para empezar debemos de reconocer que tal vez los dos estemos equivocados y los dos tengamos razón. Eso me parece fabuloso. Entonces,
a medida que evolucionamos, a medida que tomamos más conciencia, creo yo, a medida que Dios quiera nos volvemos un poquito más sabios cada día, creo que he aprendido eso, que no todas las batallas merecen ser batalladas y no todo el mundo requiere tu energía. Y no es arrogancia, no es que uno se crea más que nadie o no me siento a hablar contigo. No, es como realmente, así sincerémonos. ¿Para qué me voy a sentar a hablar contigo? Yo no tengo intenciones de discutir, no tengo intenciones de defender nada. Yo solamente quiero estar en paz. A mí me da igual lo que pienses de mí. Que la cagué y te pido disculpas. Perfecto, perdóname. Pero aquí a ver quién tiene razón, entonces a ver quién gana la pulseada, no estoy para eso. Ahora, aquí para discutir, para observar, para generar puentes, para poder seguir adelante, no es que ya entonces, si yo tengo razón, tú te tienes que ir y yo me quedo, o viceversa. No, no te preocupes, yo me voy, no te hagas problema. Si va de eso, que a mí no me interesa tener razón. Ahora una conversación, creo yo, consciente, madura, amorosa, lo que te permite es generar puentes, te permite buscar opciones para poder seguir adelante. Y hablo de esto sobre todo en ámbitos de convivencia, por ejemplo, en lo laboral, en, bueno, en una pareja, eh, en donde se presentan conflictos, pero que se transforman en oportunidades para que ambas partes podamos crecer. Entonces, esa es un poco mi invitación del día de hoy, es que aprendan a elegir sus batallas. Aprendan a ver en dónde direccionan su energía. Porque esa energía que muchas veces malgastamos en querer tener razón, en pelear con el otro, como si fuésemos niños, que en realidad muchas veces lo somos. Somos niños y actuamos desde el niño, aunque llevemos cuerpos de adultos. Toda esa energía, todo ese malestar, podría ser empleado en otra cosa. Por ejemplo, tu bienestar. Esa energía que podrías aplicar o utilizar para formarte, para hacer ejercicio, para cuidar tu alimentación, para conectar contigo, con tus placeres, con lo que necesites hoy conectar, para reacomodarla y direccionarla en donde sí vale la pena, tu familia, tus hijos, tu proyecto personal, tu proyecto profesional. De alguna manera lo que haces es cuidar tu energía, preservarla. ¿Para qué? Para ponerla al servicio de algo mayor, de un bien mayor, de algo en donde se conserve el amor, se conserve la gratitud, se conserve la compasión, la comprensión, algo que construya, no que destruya. Hay una frase del curso de milagros que dice, el tiempo solo está a la espera del perdón. Y es tanto creo yo, que es el saber perdonarse uno mismo, saber perdonar al otro, reconocer que todos estamos en una, que mientras estemos jugando el juego de la vida, vamos todos como decodificando, bueno, esto, ¿de qué se trata esto? ¿No? ¿Qué es esto de vivir? Y, y mientras más rápido podamos hacer esos clics, mientras más rápido podamos perdonar, más rápido podemos habitar paz.
más rápido podemos habitar certeza, confianza en la vida. Incluso te diría que, según yo, el conflicto muchas veces se genera porque tu alma sabe que no está donde debería estar. Y entonces lo que hace el conflicto es como ir redireccionándote. ¿Viste? Esto de no, siempre vos sos el problema, Nahuel, ¿viste? Es como, siempre está como el miembro de la familia, ¿no? Que genera ese caos y esa disrupción. Ahora bien, no te creas tan especial. Y en tal caso, deja de jugar el papel de víctima y asume tu rol. Si has venido a ser disruptivo, has venido a ser disruptivo. Pero no te creas más que nadie ni te creas muy especial. Listo, no pasa nada. Pero tampoco te culpabilices, te martirices y te creas que eres como el problema, ¿no? Porque no lo sos. Pero hay personas y momentos en la vida de las personas en donde no estamos preparados para escuchar verdad. Y entonces, creo que muchas veces el conflicto es eso, ¿no? Son como pequeñas desviaciones, o vamos al contrario, creo que no son desviaciones, sino que lo que hacen es redireccionarte desde un punto en el cual tal vez te encontrabas un poco desviado. Y es como que te hace ver como que por acá no, hacia acá no, con esto no. Y te obliga a redireccionarte, ese es el tema. Pero solo si tú te das el permiso de eso y no te quedas enganchado en el conflicto y no te quedas enganchado en querer tener razón, en alimentar tu ego. Desde ya, aprende lo más que puedas del conflicto. Ok, ¿qué me viene a reflejar esta persona? Necesito saber poner límites, necesito empezar a expresar mi voz, necesito, me muestra mi herida de rechazo, me muestra mi falta de amor propio, lo que sea que te venga a mostrar y lo que necesites aprender a incorporar a tu vida e integrarlo. Pero no te enganches en el conflicto solamente para defender una postura la cual es limitada. Porque hoy tal vez la veas así, esa postura, y mañana la vida te da dos, tres acomodazos y ya dejas de percibirlo así. Entonces, eso ha sido una gran reflexión para mí. Aprendamos a elegir las batallas. De hecho, creo que las batallas más importantes, las que realmente debes de enfrentar y las que debes de liderar, son las batallas internas. Porque el conflicto en el exterior está representado o está representando y mostrándote un conflicto interno. Y esas son las batallas que verdaderamente hay que ir a liderar. Las batallas internas. Porque afuera te pueden estar diciendo de todo. Te pueden estar llegando los agravios más fuertes que te puedas imaginar, lo que sea que sea. Pero a medida que cultives certeza interna, que entiendas mejor el propósito de tu vida y el propósito de tu alma, te movilizará menos, te impresionará menos y tendrás más certeza, más confianza. Y eventualmente, a medida que camines, creo yo, el camino de tu alma, las cosas se van suavizando, las cosas se van alineando. Por eso, sobre todo, lidera tus batallas internas. Aprende a liderar tu mundo interno. Aprende a escuchar tu alma y tu corazón. El conflicto y el estrés son solamente oportunidades.
Claro que el estrés cronificado en el tiempo puede ser muy peligroso, pero las situaciones de estrés y de conflicto lo que nos hacen es impulsarnos. Si las podemos capitalizar realmente, nos ayudan a impulsarnos, a desarrollar aspectos de nuestra personalidad que hasta ahora habíamos rechazado, ignorado o negado. Y entonces es una invitación a evolucionar. Y es una invitación a observarnos. Y es una invitación a poder seguir expandiéndonos y creciendo. Entonces, ahí decide cuáles son las batallas que te ayudan a expanderte. Cuáles son las batallas que realmente necesitas liderar hoy para poder seguir reafirmando el llamado de tu corazón y el llamado de tu alma. Para poder seguir hoy alimentando tu paz y tu bienestar. Ahí lo dejo, familia. Que tengan un excelente día. Les mando mucho amor, mucha paz. Gracias por ver. Comenten si les gusta, si tienen ganas, hagan lo que quieran. Pero a mí me sirve saber si esto les sirve, si les gusta. Y porque ahí está lo paradójico de la vida. Esto lo hago por mí y a la vez qué bonito saber que te sirve. Esa es la paradójica de la vida, que sin el otro nunca nos podemos reconocer a nosotros mismos. Solo reconociendo a tu hermano lograrás reconocerte a ti. Gran enseñanza del curso de milagros. Los amo, les dejo mucha paz y nos vemos en la próxima.